partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados aquí con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y hoy durante todo el día ha sido sujeto de debate y de comentarios un video en el que se escucha a uno de los representantes de FECODE, que es el sindicato de los profesores en Colombia, de los profesores de colegios públicos en el país, decir lo siguiente. Escuchemos el audio que se hizo además viral en todas las redes sociales y que ha suscitado muchos comentarios, uno del gobierno nacional y de otra ciudadanía que se queja de que esta haya sido una de las declaraciones de uno de los representantes del Paro Nacional y de FECODE. Comité Nacional de Paro, mal haríamos hablar con los jóvenes de primera línea, porque hoy nosotros no somos los voceros. Y eso hay que dejarlo claro. Ellos son los voceros de ellos mismos legítimamente. ¿Qué le hemos dicho? Intégrese al Comité Nacional de Paro. Y esa es una de las tácticas. Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto está en largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Eso es de largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Y frente a eso hay posibilidades, por supuesto, de que tenemos que cambiarla desde los maestros, desde los... Y ahí entonces este audio, este video del señor Alarcón, pues generó indignación desde muchos sectores, desde otros no tanta. ¿Por qué? Porque los niños en Colombia llevan ya sin ir a estudiar presencialmente más de un año. Y FECODE ha dicho, de hecho tuvimos la discusión aquí con el señor Alarcón en algún momento en estos micrófonos, dijeron que necesitaban estar vacunados, que se cumplieran todas las condiciones de bioseguridad y que ahí sí volverían los niños a las clases. Y realmente pareciera con esta declaración que no había tal, sino que acá hay una motivación política, como la de cualquier paro, pero una motivación política y por eso seguirían pues en las calles, porque lo que se necesita es lograr un efecto en las elecciones del 2022. ¿Y quién está pensando en los niños? Pero por eso Luz Karime Abadía, ella es la directora de posgrados de Economía de la Universidad Javeriana y es la directora del Laboratorio de Economía de Educación de esa universidad. En algún momento nosotros hablamos con la profesora Abadía porque hicieron un estudio del efecto que tiene en los niños y en las clases en el país las manifestaciones y los paros. Profesora Abadía, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días a ti y a todos los oyentes. Bueno, ahorita que escuchábamos al doctor Alarcón en este pronunciamiento y en este video que obviamente generó pues todo tipo de debates porque los niños pues llevan un año sin ir a clases, quiero preguntarle dentro de los estudios que han hecho en la Universidad Javeriana, ¿ya tenemos información del impacto que generó este paro en los niños y en su educación o eso todavía no lo podemos medir? El de este paro no, Camila, pero sí tenemos un estudio, una investigación que muestra cómo los continuos paros de maestros que se dan en Colombia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, tienen un impacto significativo en el desempeño académico de los estudiantes, medido a través de las pruebas Saber 11, es decir, aquellos estudiantes que están expuestos a más paros. Esto implica menor jornada escolar porque cada paro implica pues que están por fuera de las aulas de clase los estudiantes, se reduce su puntaje en las pruebas Saber y esto restringe sus posibilidades en adelante. Recordemos que esas pruebas son indispensables para ingresar a la universidad, pero también para obtener becas y créditos de acceso a educación superior. Profesora Abadía, cuando nosotros hablamos con usted sobre ese estudio y el impacto que tienen los paros en el desarrollo escolar de los niños, varios profesores de FECODE se comunicaron conmigo y dijeron, óigame, pero realmente el impacto mayor que hay sobre la educación de los niños es la falta de recursos que tiene el sistema de educación en Colombia, que no hay el suficiente presupuesto, que los salones de clases no están bien adecuados y para eso nosotros hacemos los paros. Es lo que en su momento muchos nos dijeron cuando hablamos con usted. ¿Qué decir a ese argumento? ¿Qué responder de, oiga, no son los paros los que tienen a los niños con mal nivel educativo, sino básicamente todo el sistema en general y la falta de presupuesto?
Camila, es cierto que en algunos colegios pues no tienen la infraestructura que deberían tener, pero también es cierto que, digamos, estos paros continuos terminan teniendo una afectación muy grande en la vida y en el bienestar de los estudiantes, pues no todos los colegios tienen estas falencias y estos rezagos. Pero más preocupante es aún después de ver pues, o de escuchar las declaraciones de uno de los directivos de FECODE, de ver que en realidad esto no responde a un clamor necesariamente en pro de la educación, sino que responde a otro tipo de intereses que están afectando la vida de más de 7 millones de niños, niñas y adolescentes en el país. Entonces, creo que llegamos a un punto en que hay otras maneras y otros modos de poder encontrar soluciones quizás a las carencias que tienen algunas instituciones educativas en el país. Pero ¿piensan todos los profesores del país en colegios públicos de la misma manera? ¿Se sienten todos los profesores representados en el accionar de FECODE? También estamos en contacto a esta hora con Adriana Linares. Adriana Linares es profesora de educación preescolar. Ella en estos momentos está con nosotros aquí en la línea. Profesora Linares, bienvenida. Gracias a usted también por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profesora Linares, usted es maestra de niños ¿de qué edad? Yo soy profesora de niños de preescolar entre 3 y 5 años. ¿Y hace cuánto con estos niños de preescolar entre 3 y 5 años no tienen clases presenciales? ¿O cómo ha sido en este último año y medio el tema de las clases presenciales o virtuales? Pues los niños de primera infancia en general y los niños de educación inicial, pues por sus procesos cognitivos y de desarrollo corporal, pues son yo digo que uno de los grupos más afectados por la pandemia. Ya se han hablado en varias instancias, situaciones, pues de la necesidad de volver a la presencialidad. Pues yo puedo hablar desde mi caso personal y el caso de varios compañeros que conozco. Hemos tratado de contactar a las familias de manera virtual, pero pues obviamente al ser profesores de educación pública, pues muchas de estas familias han pasado situaciones económicas bastante complicadas, familias de varios niños, con un solo dispositivo electrónico, sin acceso a internet. Y pues con los pocos que se logra la conectividad, pues vuelvo y repito, la virtualidad no permite desarrollar todos los procesos que estos niños requieren. Profesora Linares, y por eso cuando uno escucha las declaraciones del señor Alarcón, que es representante de FECODE, pues hay muchos que quedan aterrados e indignados por esto que ustedes nos están contando el día de hoy. FECODE representa a todos los docentes del sector público, es decir, todos los profesores del sector público coinciden con que esto es una movilización política y que hay que hacerla porque se necesita un cambio en el gobierno para el próximo año, ¿o no? Pues a ver, Camila, esa pregunta es bastante complicada y una sola persona no la puede responder. En Colombia, mal me corrigen las personas más dateadas, somos alrededor de 300.000 docentes públicos. Yo creo que todos no pensamos igual, o sea, no puede ser que todos vayamos por un mismo camino y pensemos exactamente igual. Con respecto a las declaraciones del señor Alarcón, pues obviamente generaron toda la controversia habida y por haber, precisamente por la coyuntura que está pasando ya desde hace 15 meses con la educación pública y con posiciones muy sesgadas acerca del retorno a la presencialidad. Como lo dijo el señor Alarcón esta mañana que alcancé a escuchar algo, hay muchos pensamientos y esa es lo que se enriquece los maestros y maestras y yo creo que el país con respecto, hay muchos pensamientos en el sindicato, hay muchas personas que piensan de diferentes maneras y todos los pensamientos son respetables. Entonces, pues aquí lo importante en medio de mi posición es la educación, o sea, el bien de la humanidad, el bien de Colombia, que es la educación, y sonará trillado, pero ya lo dijo la profe Luz Karime, los niños y las niñas. Lo que necesitamos es pensar en los niños y las niñas.
Respeto mucho la posición política y el pensamiento y los intereses del señor Alarcón, pero es que acá lo que realmente importa es que tenemos que buscar estrategias y soluciones, empezando por el Estado, por los dirigentes y por nosotros los maestros, para que retomemos la atención de los niños y las niñas. Los niños y las niñas de primera infancia son los más afectados, los más vulnerables desde el nivel cognitivo, corporal y nutricional, ya que he podido estar con algunos de ellos en esta alternancia. Los muchachos de primaria en sus procesos académicos y los chicos de bachillerato y ya los que van a pasar a 10º y 11, pues en sus procesos sí. Y en su proyección hacia el futuro. Mi pregunta es para la doctora Luz Karime. En Colombia la educación es un servicio esencial, porque si lo es, entonces ¿por qué no ha pasado lo que pasó con Avianca, que se declaró el paro ilegal y se dijo, pues si usted no va a trabajar, pues hay sanciones, o sea, le abre un proceso disciplinario? Mariana, esa es una buena pregunta. La Constitución Política dice que es posible la huelga salvo en los servicios públicos esenciales. Y al parecer, bueno, la Constitución no dice cuáles son los servicios públicos esenciales. Hay algunas sentencias de la Corte que dice que la educación es un servicio público esencial, pero al parecer ahí no hay claridad al respecto, y creo que es muy importante que en Colombia tengamos claridad sobre eso, porque estamos hablando de la educación, estamos hablando que como sociedad no debería haber ninguna discusión sobre que la prioridad debe ser siempre la educación. Y otros países se han pronunciado al respecto y han restringido este tipo de suspensiones de clases, sobre todo durante tantos periodos de tiempo, porque claramente generan efectos nocivos no solo para la vida de los niños, sino para toda la sociedad. Sí, mire, yo le quiero preguntar a la profesora Linares, porque es que me quedó sonando lo que ella hablaba y tiene razón, es decir, donde hay 300.000 profesores que hacen parte de FECODE, es imposible que todos piensen igual, pero al escuchar las declaraciones del señor Nelson Alarcón, uno se pregunta, profesora Linares, ¿él habla a título personal, él habla como a título de Nelson Alarcón, o él está hablando a nombre de FECODE, que es el organismo del cual él representa? Porque son dos cosas distintas. Claro, son dos cosas diferentes, y esa pregunta creo que debieron habérsela hecho esta mañana en la entrevista que tuvieron con él, porque pues él también tiene que reconocer que él representa no solo los 300.000 docentes, sino los intereses de la educación pública. Entonces sería una muy buena pregunta esa que tú estás haciendo para el señor Nelson Alarcón. Mal haría yo en contestar y decir, no, es una posición del FECODE, porque no lo puedo decir. Yo me quisiera quedar en el punto en que todos estamos de acuerdo, y es que los derechos de los niños van primero, y aquí estamos hablando del derecho a la educación. Pero hay un hecho, que es un hecho comprobado, porque es un dato, y es que de los 43.800 instituciones educativas que hay en Colombia, el 25% no tienen acceso a agua. No estamos hablando de agua potable, estamos hablando de suministro de agua. Estamos en mitad de una pandemia donde el lavado de manos es absolutamente fundamental, y tenemos un proceso de vacunación en el país donde no se ha vacunado con 2 dosis ni siquiera al 4% de la población. Es decir, hay muchos vacunados, pero con las 2 dosis solamente el 4% de la población. Yo le quisiera preguntar a la profesora Abadía, ese 25% que no tiene agua y que es evidentemente un peligro que los niños vayan al colegio así, ¿qué hacer con esas instituciones educativas? ¿Qué hacer con esos maestros? ¿Cómo deberían actuar entonces? Ana, pues precisamente por eso es muy importante poder identificar cuáles son las instituciones educativas que ya están listas desde hace rato para un retorno gradual a las aulas de clase, y cuáles son aquellas que no. Profesora, perdón, pero es que las que están funcionando, es decir, ese otro 75% es indudable. O sea, yo creo que todos en este panel estamos de acuerdo que ese 75% tienen que entrar. Eso sí es indudable, porque esos son niños que están reclutando los grupos criminales, son niños que se están dedicando a actividades como la minería, que están desertando. Es una tragedia. Entonces estamos todos de acuerdo ese 75% estamos de acuerdo en que deben entrar. La pregunta es por ese otro 25%, que eso sí, quedan ahí como una pregunta en el vacío, y ese es el gran problema.
De acuerdo, ahí se necesita celeridad y acciones concretas de parte de las entidades territoriales, de las secretarías de educación regionales y del gobierno nacional, de nuevo, para poder identificar, hay varias cifras al respecto, entonces para poder identificar cuáles son y dar una solución alternativa a suministro de agua y otro tipo de medidas de seguridad que se requieren en este momento, pero lo que no es admisible es que la totalidad de las instituciones educativas oficiales llevan casi año y medio por fuera de las aulas de clase, incluso aquellas que están listas para regresar, incluso cuando ya hay evidencia que muestra que incluso en picos de pandemia en otros países, tener los colegios abiertos no contribuye significativamente a aumentar los contagios, que los niños, sobre todo los menores, no tienen alto riesgo de contagio ni son principales vectores de contagio hacia otros cuando ya los maestros están siendo vacunados. Entonces, digamos que, claro, desde antes de la pandemia no había agua en algunas instituciones. Estoy de acuerdo que tenemos que buscar una solución por la coyuntura y en eso pues hay una falla porque llevamos también año y medio de pandemia y no se ha solucionado, no se ha dado una solución a estas instituciones. Pero hay que abrir cuanto antes aquellas que sí están listas para retornar. Pero Oscar preguntaba si lo que dijo el señor Alarcón era en representación de FECODE o era a título personal. La profesora Linares nos decía, mire, eso hay que preguntárselo a él, no todos los profesores en FECODE pensamos exactamente igual y por eso quiero sumar a esta conversación a Ruth Suárez, que es docente de básica primaria en una escuela rural en el país y también hace parte del sindicato de FECODE. Profesora Suárez, bienvenida y gracias por sumarse a esta conversación aquí en Mañanas Blue. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Profesora, bueno, ¿usted ya volvió a clases presenciales o usted sigue de manera virtual con sus chiquitos, con sus estudiantes? Yo sigo de manera virtual. Nosotros no, en el municipio todavía no, bueno, sí hay unos colegios que ya iniciaron, pero nuestro colegio no está dentro de esos porque en ese momento pues se incrementó el pico y pues eso no nos dio posibilidad de ingresar. Se hicieron todos los protocolos ya. Profesora, ¿y usted coincide, por ejemplo, con lo que dijo el señor Alarcón o cuál es su posición como miembro de FECODE, pero además como profesora de niños chiquitos que llevan más de un año en virtualidad? Bueno, a título personal, digo que es justo que en este momento ya, pues por lo menos los niños de mi escuela ingresen. No todas las personas tienen, o no todos los colegios. Si yo hablo, por ejemplo, de la sede principal, son varios docentes, son muchos estudiantes, entonces, a diferencia de mi escuela, que soy solamente la docente y tengo cierta cantidad de estudiantes, pues voy a poder manejar las cosas a mi manera, pues con todo lo de bioseguridad como se debe. Creo que les puedo dar la oportunidad de que los niños estén en la escuela, ¿sí? No puedo generalizar, yo no puedo hablar por mis compañeros, no puedo hablar por otras sedes, por otras escuelas, por otros colegios, cuando no sé las circunstancias de ellos, la cantidad de salones, qué tantos estudiantes tienen en cada salón y la misma cantidad de los docentes que están en el colegio, ¿no? Profesora Suárez, pero lo que uno ve sin conocer la realidad completa de los diferentes colegios alrededor del país es que los niños llevan en virtualidad más de un año. Es que estamos viendo un paro nacional desde hace más de un mes. Es que los profesores vinculados a FECODE han estado también en las calles sumándose al paro nacional, perfectamente respetable. Pero cuando uno escucha las declaraciones del señor Alarcón y dice, oiga, realmente acá lo que se quiere es tumbar el uribismo y evitar que el uribismo vuelva al poder y que regrese y por eso vamos a seguir en paro y nosotros los profesores somos unos actores políticos. Todos los profesores, o usted en este caso, porque yo no le puedo preguntar por todos, ¿coincide con esa mirada o no? No, o sea, por eso digo, es respetable lo que cada uno piensa, ¿sí? Es respetable. Yo puedo hablar desde mi ambiente, que es el que conozco, que sé cómo puedo trabajar con los niños, qué cantidad de estudiantes tengo y puedo darles el distanciamiento, si es lo que se debe hacer en estos momentos, ¿no? Manejar, la escuela mía son 11 niños los que van a estar en presencialidad,
Entonces, es muy diferente. Y pienso que cada colegio hay que evaluarlo, hay que mirarlo y hay que saber cómo manejan esa alternancia o esa presencialidad si es en el momento que ya se decide. Yo quiero que escuchemos un audio del presidente Iván Duque refiriéndose a esas declaraciones del señor Alarcón de FECODE. Y pongo el audio pues para dimensionar hasta dónde ha llegado el debate en torno a lo que dijo el señor Alarcón sobre las motivaciones de muchos profesores que han estado pues sumándose al paro nacional. Escuchemos lo que dijo el presidente Duque sobre esas declaraciones del señor Alarcón. Es triste ver que ya aparecen voces que dejan traslucir las intenciones electorales detrás de muchas de estas prácticas. Duele que alguien pretenda hacer política destruyendo empleos, que pretenden hacer política amenazando la atención de niños que van en una ambulancia a un centro de salud, que pretenden hacer política afectando la llegada de los alimentos. Y ahí precisamente es donde empieza también a surgir una discusión. Es bueno, los profesores son actores políticos, no son actores políticos. Y ahí entonces le pregunto a usted, profesora Linares, sobre eso que dice el presidente Duque, porque es lo que, o sea, digamos que es lo que piensan algunos sectores del país, diciendo acá lo que están haciendo es política y no marchando por reivindicar derechos ni nada. Es lo que piensa un sector del país. Y por eso usted como profesora de preescolar, le pregunto. Bueno, es que lo que pasa es que, mira, Camila, las generalizaciones es una de las causas que tiene este país. Así, no podemos generalizar de esa manera. ¿Sí? No todos los profesores de FECODE, como ya lo dije, piensan igual, ni todos los profesores de FECODE no quieren volver a las aulas, ni todos los profesores de FECODE están o no están de acuerdo con el paro. Hay unas razones para el paro que nadie las puede evitar o decir que no están, porque hay un descontento social. Eso es lo más importante, hay un descontento social. Lo que pasa o lo que yo pienso es que transmitir ese descontento social no tiene por qué afectar a los más vulnerables. En este caso, los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Yo puedo transmitir mi punto de vista, puedo apoyar ciertas circunstancias que rodean la movilización, como otras no, pero acá lo más importante es que por defender mi punto de vista no puedo afectar a otro. En este caso, desafortunadamente, las marchas, desafortunadamente algunos excesos de violencia, malos manejos, no puedo porque yo no estoy involucrada del todo en eso, han llevado pues a que muchas personas se vean afectadas por esto. Sin embargo, eso no desconoce que hay un descontento social. Que si somos políticos, Camila, todos somos seres políticos y todos somos actores políticos de alguna manera u otra. Acá de pronto lo que se condena es que estamos hablando de política electoral y que obviamente todas las acciones, incluso la misma declaración del presidente, va encaminada también a las elecciones del 2022. Y por ese afán de estar pensando ya en un año, estamos desconociendo todas las consecuencias de 15 meses de encierro de los niños y niñas en este momento. Estamos desconociendo los derechos de los niños y las niñas y estamos desconociendo las consecuencias de toda una generación que va a verse afectada a nivel académico y a nivel de su proceso de educación. Entonces, pues yo lo único que digo es no debemos generalizar, como dijo ya la profesora Ruth Suárez, que la ruralidad, que es de pronto la que se ve más afectada. De pronto yo soy de Bogotá tiene unos colegios excelentes, las ciudades han avanzado muchísimo en eso, la ruralidad de pronto es la que más complejo ha estado en la situación tanto de virtualidad como del retorno, por lo que comentaba Ana, de la ausencia de agua en algunas instituciones y todo. Acá lo importante es volver a las aulas, los profesores que tengamos esa posición de volver a las aulas y volver a la discusión pedagógica, mientras
que a otro nivel el país sigue con su discusión política y su camino a las elecciones del 2022. Claro, es que creo yo, Camila, que pues la principal razón de la protesta hoy en Colombia es la pobreza y la desigualdad. Y justamente pues lo que genera la ausencia de los niños en los salones de clase es más pobreza y más desigualdad. Yo por eso le quiero preguntar a la profesora Abadía, hoy en Colombia, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra entre un niño o un joven que egresa de un colegio privado, bilingüe, si es posible, y un niño que se educa en una escuela pública o en un colegio público en donde enseñan profesores de FECODE? Desafortunadamente las diferencias son abismales. Por ejemplo, datos de pruebas Saber 11 nos muestran que en promedio aquellos que egresan de un colegio, de colegios privados, obtienen cerca de 30 puntos más en las pruebas del ICFES o del Saber 11 que aquellos que en promedio egresan de un colegio oficial. Y entonces aquí se empiezan a marcar unas diferencias en términos de oportunidades muy, muy grandes de aquí y para toda la vida en los individuos. No es solamente lo que ocurre en educación básica y media, sino que de eso depende las oportunidades que tienen en empleo, las oportunidades que tienen de acceso a educación superior en términos de salarios en general. Y pues más lamentable porque el 80% de nuestros estudiantes va a colegios oficiales. Entonces estamos hablando de la gran mayoría de los estudiantes y unos pocos que son privilegiados porque tienen unas condiciones que son más favorables, que tienen un mejor aprendizaje, lo cual pues está ahondando en las desigualdades sociales del país. Mire, yo quiero retomar la declaración del señor Alarcón, porque es que es muy llamativo y es bueno que se precise aquí en esta conversación de hoy realmente a quién representa el señor Alarcón, por quién está hablando el señor Alarcón. Porque la impresión que queda es que él está poniendo al servicio de una candidatura presidencial, porque el tema electoral lo pone él sobre la mesa en su declaración, cualquiera que sea la candidatura presidencial, está poniendo a su servicio 300.000 personas abonados a FECODE. Por eso es bueno, profesora Linares, que se precise qué tan mayoritaria es la posición del señor Alarcón dentro de FECODE, porque al escucharlos a ustedes, es evidente que no piensan como el señor Alarcón, no comparten lo que el señor Alarcón dice, pero sí me gustaría saber qué tan mayoritario es el grupo que respalda al señor Alarcón dentro de FECODE, o de pronto es minoritario y no nos hemos dado cuenta. Sí, tú lo acabas de decir. Tendríamos que hacer una encuesta entre los 300.000 docentes y de esta manera mirar cuál es la representatividad que tiene la junta directiva de FECODE y pues también mirar en sus palabras de pronto el señor Nelson tomó una vocería individual a través de un grupo. Entonces, eso sería una gran labor periodística, indagar de esos 300.000 docentes cuál es la realidad de representación de la junta directiva de FECODE. Permítame, le preguntamos a la profesora Suárez, que pertenece a FECODE. Profesora Suárez, y es, de esos 300.000 docentes, ¿todos están representados a través de FECODE o cómo funciona el sistema dentro de FECODE? ¿Cómo es para definir quién va a ser el presidente, que lo que digan efectivamente es lo que representa lo que piensan los docentes? Explíquenos un poquito cómo funciona el sistema, porque yo de verdad me declaro completamente ignorante en cómo funciona por dentro la organización. Bueno, Camila, creo que ellos hacen una especie de voto también para la elección del candidato. Los presentan. Yo estoy, como ya les he dicho, yo estaba en sector rural. La verdad, uno se mantiene alejado más bien de esa parte y pues es que nosotros pertenecemos, o yo pertenezco a FECODE, sí, pero yo apoyo muchas cosas de las cuales siento que me afectan, pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las cosas o que yo piense igual que ellos, ¿sí? Profesora Suárez, pero ¿usted por qué pertenece a FECODE? Vamos entonces desde el principio para entender el sistema. Usted es profesora de una escuela rural. En el momento que usted decide unirse al sindicato, a ser parte de FECODE, ¿es por qué?
¿Y cómo funciona para que usted sea parte del sindicato? ¿Ustedes pagan un pedazo de su sueldo al sindicato? ¿Qué tienen que hacer para ser parte de FECODE? Para que efectivamente poder votar y que esta gente que los representa en las mesas de discusión pues diga con lo que ustedes están de acuerdo y no. Explíquenos cómo funciona por dentro. Bueno, FECODE, como todos sabemos, pues nos representan a los docentes y de pronto son los que hablan por aquellas inconformidades que tenemos a nivel general, ¿sí? Nosotros nos afiliamos a FECODE o al sindicato de docentes, pues porque muchas veces, como en toda empresa, de pronto se necesita algo y ellos le pueden a uno apoyar. Es más por esa parte, ¿sí? Que nosotros pensemos o que yo piense, como ya les dije, igual que ellos, no. Lo hacemos y lo hacemos como parte de tener un respaldo de pronto en el momento en que uno se presente alguna situación. Ustedes mismos saben que en este momento cualquier cosa que le pase a un niño, nosotros vamos a ser los más afectados. Entonces a veces de pronto uno trata como de buscar personas que estén con un conocimiento mucho más amplio y lo puedan a uno ayudar. Esa es la forma como yo lo veo, ¿no? Pero profesora Suárez, el hecho de que usted haga parte de FECODE, ¿ustedes tienen que pagar una plata al sindicato de su sueldo? O es decir, hacer parte del sindicato, ¿cuáles son los requerimientos para uno hacer parte de él? Dentro del sindicato pues más grande de los profesores que hay en el país. Sí, damos un aporte, ¿no? Se da un aporte ahí al sindicato. Sí, ¿Y el aporte se descuenta inmediatamente de su sueldo y es de cuánto? ¿Es de un porcentaje dependiendo cuánto se gane cada profesor? ¿Cómo funciona lo del aporte? Sí, el aporte es dependiendo de cada docente y sí se descuenta en el sueldo, pues. Pero y entonces, como se descuenta del sueldo y ustedes pagan por hacer parte del sindicato, ustedes son miembros de FECODE. FECODE pone cuñas en radio, aquí nosotros tenemos, de hecho, en donde dicen sí al paro nacional, no a la presencialidad. Todos estos mensajes que decide mandar FECODE a través de medios de comunicación, en los paros, las pancartas que uno ve. ¿Esto cómo se aprueba? Porque finalmente esto es plata que ustedes ponen mensualmente de su salario para ser parte del sindicato. ¿Cómo se aprueba y cómo definen que eso es lo que van a hacer como sindicato y que esa es la posición de los profesores y docentes del país? Pues Camila, lo que pasa es que hay unos representantes, entonces se supone que pues ellos son los que están tomando la vocería de nosotros. Cuando a ningún docente nos obligan a pertenecer al sindicato, ¿sí? Eso que quede muy claro, nadie nos obliga a que pertenezcamos. Uno pertenece por autonomía, no porque a mí me obliguen. Pero la cuestión es que yo soy autónoma también en decir participo o no participo, ¿sí? Eso a mí ningún compañero me ha obligado, ni nadie me ha dicho es que usted tiene que estar en las marchas. No. Si yo veo que puedo trabajar o que lo mío es diferente, lo manejo, ¿sí? Entonces, no es que a nosotros nos obliguen o que nos digan, no, ustedes no deben trabajar, el sindicato se nos aparezca por algún lado, nos llamen. A mí no me ha pasado eso hasta el momento. Pero entonces, profesora Suárez, ahí ya entendiendo cómo funciona la estructura, vuelvo y le pregunto, ¿qué opina usted de que uno de los dirigentes de FECODE, del sindicato al que usted pertenece, pues haya dicho lo que dijo el señor Alarcón? Pues Camila, la verdad me quedo sin palabras porque pienso que cada quien tiene sus criterios, ¿no? No sé, ahí sí la verdad no sabría qué decir. Ok, profesora, pero entonces, si ustedes no están de acuerdo y les parece un poco escandalosas las declaraciones del jefe de FECODE, ¿por qué muchos no vuelven a dar clases? Si ustedes creen de verdad que la educación es tan importante para los niños. Lo que pasa es que, por eso le estoy diciendo, yo doy clases, ¿sí? Y si tengo que regresar a la presencialidad, lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, porque yo ya he hecho todo el proceso aquí en el municipio de que vaya a la secretaría, me revise de todos los protocolos, ¿sí? Yo no, por eso digo, cada quien tiene su forma de pensar, pero entonces yo no lo pienso así. Y no es por atacar a la profesora Suárez, ni mucho menos, sino que como usted es una de las representantes, nos ayuda a entender. Pero entonces, si pertenecen al sindicato, no es que el sindicato les diga tienen que hacer esto o lo otro,
pero todo esto que hemos escuchado de FECODE diciendo no a la presencialidad y no volvemos a la presencialidad hasta que no haya ciertas condiciones, y tienen esta pelea con el ministerio ha dicho, oiga, si bien no todas las escuelas del país tienen las condiciones para volver, sí muchas. Entonces, ¿cómo funciona ahí? FECODE dice que no, pero hay un profesor que sí quiere volver y el ministerio les está diciendo vuelvan. ¿Cómo funciona? ¿Vuelven inmediatamente? Bueno, ¿Y pueden Camila, hacerlo así FECODE esté diciendo nacionalmente que no a la presencialidad, sí al paro nacional? pero es que Camila, o sea, como en todas las situaciones de la vida, encontramos personas que están a favor y en contra de muchas cosas, ¿sí? En este caso, hay muchos docentes que sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que voy a presencialidad, porque las circunstancias de mi escuela son muy diferentes a otras escuelas, ¿sí? Yo, la cantidad de estudiantes que tengo, puedo manejar la situación. ¿Sí? Tengo 6 grados. Profesora Suárez, esto lo pueden hacer todos los profesores afiliados a FECODE que quieran, como usted, volver a clase presencial. Es decir, ya hay profesores que no estando de acuerdo con este argumento de FECODE de no volver a dar clases presenciales, lo pueden hacer y volver a las aulas. Claro, Camila, es que eso es autónomo. O sea, no es, por eso digo, FECODE no nos obliga a nada. FECODE nos deja a nosotros, solo ellos piden que hablemos el mismo idioma. Pero yo les digo a ustedes, si ustedes tienen una dificultad, yo tengo 6 grados, para mí es más fácil estar en presencialidad que tratar de contactarme con los niños, que al fin ellos son los más importantes para nosotros, ¿sí? La educación de ellos es lo principal. Entonces, si yo tengo 6 grados y a mí FECODE me dice no vuelva, pero es que en mi escuela yo soy sola. Yo tengo todo acondicionado para presentarme a trabajar, entonces lo puedo hacer. Sí, a eso me refiero. Pero entonces no puedo hablar por ejemplo, mis compañeros. Yo la entiendo, profesora Suárez, pero mire, tengo 2 preguntas. ¿Puedo intervenir? Claro que sí, profesora, ni más faltaba. Profesora Linares, adelante. Para ayudar a mi compañera, yo también soy afiliada a FECODE. Yo también soy parte del sindicato, y claro, cuando uno hace parte de una agremiación, pues obviamente tan grande, pues hay unas personas que la dirigen, porque pues si todos los 300.000 habláramos al tiempo, pues sería como complicado, ¿no? Entonces, pues sí, claro, hay situaciones donde no estamos de acuerdo con las decisiones, con las intervenciones. De alguna u otra manera, a través de nuestros representantes sindicales lo hacemos saber, porque pues cada colegio tiene pues como su representante. O acá en el caso de Bogotá, lo digo, no sé la profe Ruth cómo será allá, porque pues por su dinámica. Entonces manifestamos que no estamos de acuerdo, y que no solamente en este paro, sino en varias ocasiones anteriores, si no estamos de acuerdo, pues decimos nosotros continuamos con los niños en el colegio. Entonces, eso era lo que quería intervenir. Entonces, pero sí hay como Linares, una autonomía, y si hay como no, hay una autonomía y hay una representatividad que es a través de la Junta Directiva de FECODE, que toca llegar a evaluar qué ha pasado con esa Junta Directiva, como pasa en cualquier agremiación que tiene una representatividad. Toca evaluar qué pasa con ciertas declaraciones, qué pasa con ciertas cosas, sí, claro. Pero entonces déjeme le hago, profesora Linares, ya que usted también pertenece a FECODE, y es 2 preguntas que nos hacen los oyentes, y se las voy a leer textualmente lo que dicen. Por ejemplo, Ricardo nos pregunta y dice, ¿FECODE representa a los maestros nuevos o solo a los maestros del viejo régimen? ¿Y qué tipo de maestros son los beneficiados? Porque los antiguos docentes hagan o no hagan paro, son inamovibles. Es decir, y me dice una oyente que se llama María, y me dice, entonces, ¿se está en FECODE para que no los puedan echar, para que no los puedan despedir de sus cargos? El sindicato representa los 2 estatutos, el estatuto 2277 y el estatuto 1278. En el sindicato hay docentes de los 2 estatutos. Y como en toda labor pública, si tú tienes una falla, hay un acto disciplinario que se te hace y un seguimiento a esa falla para ver
qué pasó y si hay una consecuencia que es pues el despido. Claro, pero entonces, ¿por qué, o lo que dice acá este oyente, hay profesores que son inamovibles por cuenta de estar dentro del sindicato de FECODE? Pues yo soy como jovenzuela en el sindicato, yo llevo 10 años, pues no tan jovenzuela, pero sí no llevo 40 años, porque yo sé que hay gente que lleva mucho tiempo. De pronto, probablemente, desafortunadamente, pues yo creo que llegó el momento, aprovechando las circunstancias y la coyuntura, en que los jóvenes, y no lo digo por mí, sino por profesores más jóvenes, tomen las riendas no solo del país, sino de agremiaciones como FECODE. Claro, y ahí entonces sobre eso que usted está diciendo, y le hago la pregunta a las dos, y me voy con la profesora Suárez. Hay muchas exigencias y hay muchas cosas que tiene que hacer el gobierno nacional, pero también cabe dentro de lo que está pasando con el sistema educativo en el país una especie de revisión al sindicato, a FECODE, y ciertas cosas que puedan estar pasando y promoviendo desde el sindicato de FECODE que no permitan mejorar la educación del país, profesora Suárez, que también hay ciertas cosas que hace FECODE que no permite que se muevan profesores que tal vez no están desempeñándose de la mejor manera. Eso no es como también momento de que todos hagamos una revisión y decir, oiga, ¿qué hemos hecho nosotros mal que no ha permitido que la educación en el país mejore? Pues no podría decir eso exactamente. Yo lo que podría decir es que tenemos que evaluar a las personas que están, de pronto, así como hablamos nosotros muchas veces de la presidencia y decimos no estamos conformes, entonces lo mismo pasaría de pronto desde FECODE. Pues si hay personas que no están conformes, para eso se hace una votación para que miremos y reevaluemos, pero decidió que tienen que cambiar o que tienen que... O sea, pienso que eso es como de todos los docentes, y poner de acuerdo a tantas personas pues es complicado, ¿sí? Yo también tengo muy poco tiempo, igual que mi compañera, entonces no puedo como llegar a discutir sobre ese tema tanto porque mi conocimiento no es tan profundo con el sindicato, ¿sí? Yo pertenezco al sindicato, como ya lo dije, pero he estado siempre en parte rural, entonces cuando es el momento de alguna reunión o algo, yo no puedo asistir lógicamente porque estoy lejos. Claro. Profesora Linares, y usted ya para terminar esa misma pregunta. Que si es el momento de que nos revisemos todos como sociedad, claro, es el momento que todas las estructuras que hacen parte del país, la política, la económica, la social, todos nos revisemos como sociedad. Que desafortunadamente tenga que pasar en un momento tan complicado como es después de una pandemia donde tantas personas han sido afectadas, pero pues las circunstancias llevaron a esto, pero que si es un momento para que todos como sociedad nos revisemos, sí señora. Pues me alegra mucho hablar de educación y hablar de educación con mujeres, y que sean, porque vemos mucho en FECODE representantes hombres y pocas mujeres como en tantos espacios de la sociedad. Quiero agradecerle a la profesora Adriana Linares, también a la profesora Ruth Suárez y por supuesto a Luz Karime Abadía, profesora de Economía de la Universidad de los Andes, a las tres, por haber tenido esta conversación, que finalmente conversar, dialogar es lo que nos va a ayudar a salir de la crisis. A las tres, mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nuestros micrófonos han estado...